Bien, hoy es el día lunes 23 de noviembre. Reciban mi cordial saludo a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Me alegra saludarlos en el día de hoy. En la sesión del día de hoy vamos a darle cierre al tema de la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias que veníamos tratando en la clase anterior. Allí al respecto de ese tema, hemos discutido un par de métodos que tienen la misma estructura, con una pequeña diferencia en el criterio de aplicación, de selección de un cálculo, que son el método de Euler y el método de Heun. Voy a compartir mi pantalla. Para recordar un poco lo que veníamos haciendo. Perdón, un segundo, cerramos aquí lo que no necesitamos. Esta la querramos. Ok, perfecto. Ahora sí vamos a proyectar. Bien, ya acabo de compartir mi pantalla. Agradecería si me confirman de alguna manera que la están viendo ya, que ya están viendo la lámina. Sí, profesor, ya se ve. Bueno, bien. Entonces, vamos a retomar. Pero antes de, digamos, de dar un paso más en el tema, recordemos un poquito lo que se venía conversando en la clase anterior. Estábamos hablando de que la solución de una ecuación de esta forma de y en de x igual a una función, lo que significa que el término derecho de esta igualdad es una expresión que permite calcular la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. O sea que este f de xy es una expresión que me permite, en un sentido geométrico, en un sentido físico, evaluar la pendiente de la curva en cualquier momento, la pendiente de y en cualquier momento. Decíamos que una ecuación de esta forma, que es una ecuación diferencial, y cuando, bueno, ya habíamos hablado también de cuando las ecuaciones eran de primero, de segundo orden, lineales, no lineales, etc. Se podía resolver con una estrategia aproximada, intentando una ecuación o una solución que tiene esta forma, calcular el nuevo valor como el valor anterior más el valor de la pendiente por un tamaño del paso. Si el paso es suficientemente pequeño o si está inteligentemente escogido, los nuevos valores que proyecta esta ecuación se van a aparecer o van a estar cerca, pues bien, depende de cómo sea, pues la curva, la pendiente va a proyectar un nuevo valor que está cerca o lejos del valor real. Entre más pequeño sea el paso, por ejemplo, el valor proyectado aquí sería más cercano al valor real. Y ahora en ese punto doy otro pasito y eso me proyecta otro valor que tal vez no sea igual al de la curva, depende. Pero digamos, esa es la expresión numérica, la expresión aproximada para calcular numéricamente. Entonces, eso lo habíamos expresado formalmente como y sub i más 1, nuevo valor, igual al y sub i anterior, más un valor estimado de una función de incremento o pendiente estimada por el tamaño del paso. Como lo dice aquí, entonces la letra phi en esta ecuación representa la pendiente estimada que se va a usar para extrapolar el nuevo valor y sub i a una distancia h, es decir, a una distancia dada un paso h, y el paso h se escoge normalmente de una manera, usando algún criterio, pero de una manera, podríamos decir, relativamente arbitraria, es decir, vamos a tomar un paso de tanto. No hay una fórmula que me diga, bueno, en este caso
es mejor escoger un paso de tanto o hagamos un cálculo para saber cuánto es el paso. No, es una decisión del analista. Bien, entonces con eso vimos que había una primera forma de hacerlo, era el método de Euler, que dice que el y sub i más 1 es igual al y sub i más la pendiente de la curva en el punto x sub i multiplicada por h. Pues en x y y sub i, lo que quiere decir que si yo estoy en un punto inicial como dice aquí el punto, este punto x sub i, la pendiente de la curva en ese punto está dada por esta flecha que estamos señalando aquí. Y con esa misma pendiente se hace una proyección completa a lo largo de hasta el valor x, hasta el siguiente paso que es x y más 1. Y con esa pendiente encuentro el valor de y sub i más 1. Es decir, esa altura sería este valor de y sub, perdón, este valor de y sub i más 1 que tenemos aquí. Ok. Ya sabemos, porque el análisis así nos lo indicó en la clase anterior, que usar suponer que la pendiente en el punto inicial es la misma para todo el intervalo desde aquí hasta aquí, nos lleva a estos errores. Entonces, ahí es dramáticamente importante el tamaño del paso h, pero si yo tengo un paso h establecido, ya yo sé que con la pendiente, usar la pendiente en el punto inicial del intervalo, como suponer que esa es la pendiente de la curva en todo el intervalo, pues nos permite proyectar un valor de x sub i que va a estar con alguna diferencia con respecto al real. Entonces después vimos el método de Heun, que hace una pequeña variación, porque el método de Heun dice, bueno, haga lo siguiente, prediga con esa expresión, el valor obtenido no es como en el método de Euler, ya el valor x sub i más 1, el valor y sub i más 1, perdón, sino que decimos, sí, es un y sub i más 1, pero intermedio, es simplemente lo calculo para tener ese valor y saber en ese punto. Ahora yo miro la pendiente de la curva en ese punto que, como se puede, digamos, revisar aquí con cierta facilidad, la pendiente de la curva es una línea, digamos, para este x sub i más 1, la pendiente de la curva me va a dar una cosa como así, que es bien distinta a esta que tenemos aquí. Y entonces el método de Heun dice, bueno, coja esta pendiente, coja esta, haga un promedio entre las dos y use ese promedio en este lugar de la expresión de Euler. No use la pendiente, no use solo la pendiente en el punto inicial de intervalo como lo dice el método de Euler, sino que calcule, coja la que resulte en este punto, la pendiente en este punto, que sería más o menos así, que es como la tangente de la curva aquí, pero en este punto. Y promedie esas dos. Y con ese promedio, hace el corrector. Entonces, la primera expresión, que es la de Euler aplicada igualita, me predice un valor de y, en ese valor de y, o usando ese valor de y en x y más 1, calculo la pendiente, la que sería como la pendiente al final del primer paso. Promedio esas dos y ese promedio es el que uso en lugar de solo usar la pendiente inicial para calcular el y sub i más 1. Entonces, esa es una diferencia de, digamos, de estilo o de cálculo de la pendiente, de estimación de la pendiente, mejor, que hace que Heun parezca ser un poco más preciso, porque esta pendiente, entonces fíjese, no se usa ni la pendiente inicial, que era esta, no se usa tampoco la pendiente final, sino el promedio de las dos, y me da una línea que en este dibujo es una representación supuesta. Nos permite proyectar mejor. Hay una tercera estrategia que no la alcanzamos a ver en la clase pasada, que es la que viene aquí, que es el método del punto medio. Es otra modificación al mismo método de Euler anterior.
simplemente dice coja la pendiente la pendiente en el punto inicial del intervalo y úsela para proyectar, pero no proyecte hasta el final, sino hasta la mitad del intervalo. Entonces, y sub i más un medio, es decir, entre el y más uno, el punto medio en esos dos, entre el xy y el xy más uno, o sea, desde el punto inicial, no va hasta el siguiente paso, sino hasta la mitad entre esos dos valores. Y obviamente lo multiplica por h medios, porque h medios es la mitad del paso. O sea, es decir, es usar la pendiente al inicio del intervalo, pero para proyectar un valor de y solo hasta el punto medio del intervalo correspondiente al primer paso. Algo así. Es decir, tomamos esta pendiente que es f de x y y sub i y la usamos para proyectar, pero solo hasta el punto medio. Por eso aquí aparece h medios. Eso nos da que ahora en ese punto yo estimo la pendiente, no en el final como era G1, o sea, hago la corrección, no en el punto final, sino en el punto medio, y entonces la pendiente en el punto medio es la que voy a usar para calcular en forma definitiva. Entonces, en ese punto medio, calculo la pendiente con este valor de y obtenido, metiéndolo aquí, en el xy más la mitad del paso, y con ese que nos daría una pendiente como esta, la pendiente calculada aquí, y esa es la que voy a usar para proyectar a lo largo de todo el intervalo. Significa que es un criterio ligeramente distinto del anterior, pero con la misma idea. Es decir, no usar la pendiente en el punto inicial del primer paso para proyectar durante todo el paso, sino solo hasta la mitad. Ahí calculas una nueva y esa es la que usas para proyectar realmente el y sub i más 1. Entonces el y sub i más 1 sería el y sub i más la pendiente calculada en el punto intermedio, donde está x i más 1 y y sub i más 1 medio, que sería este valor obtenido aquí. De esa manera, como ya no hay la diferencia del método del punto medio con respecto al método de Heun, es que aquí me quedó en términos de y sub i más 1 medio, o sea, estoy en el punto y en el punto intermedio del intervalo, y aquí tengo el y sub i más 1. Entonces, como no hay un y sub i más 1 en ambos miembros de la igualdad, esta ecuación no se puede usar iterativamente para corregir con la misma ecuación varias veces como sí se podía hacer con el método de Heun, pero no importa, simplemente se hace un solo cálculo y con ese pasamos al siguiente medio paso. Fíjate que en el método de Heun, como lo estaba diciendo hace un momento, yo tengo aquí y sub i más 1 medio y aquí también tengo un y sub i más 1 medio, aunque este es el proyectado, pero es en el valor, perdón, i más 1 y aquí i más 1. Es decir, este es en el extremo final del primer paso. Aquí tengo en el extremo final representado el y, este es el y en el extremo final del primer paso, pero está calculado con base en los valores de la pendiente en el intermedio entre el xy y el xy más 1. Por lo tanto, no podría usarla para iterar porque este valor no se puede meter aquí porque no corresponde a un y en el mismo valor de x. Lo que sí se puede hacer en el método de Heun, porque este valor yo lo puedo volver a meter aquí y volver a calcular un y sub i más 1 y puedo corregir el valor de y varias veces iterativamente usando un cálculo repetitivo. Pero bueno, esas son, digamos, diferencias de forma o diferencias de criterio de aplicación. Entonces, lo que podríamos decir para cerrar esa discusión es que el método del punto medio resulta siendo en la mayoría de las veces mejor que el método de Heun, porque su forma de estimar la pendiente, basándose en la pendiente que encontró en la mitad de cada intervalo, no la del inicio, no la del final, sino la pendiente en el punto medio del intervalo. Al basarse en ese criterio, se obtienen mejores predicciones. Esto pues coincide con lo que habíamos dicho en el pasado cuando veíamos las fórmulas para calcular derivadas con base en diferencias divididas que pueden ser hacia adelante, hacia atrás o centradas, y que habíamos concluido en su momento que cuando se calculan derivadas y la pendiente no es otra cosa que una derivada, con base en diferencias divididas centradas, se obtienen mejores resultados que cuando se usan diferencias hacia adelante o solo diferencias hacia atrás.
Bien, entonces esos tres métodos, el de Heun, el de Euler, el de Heun y el del punto medio, son tres variantes de la misma idea, que son el método de Runge-Kutta de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque si vamos a la definición, permítanme, me devuelvo. Si vamos a la definición, esta función, que sería, en este caso, esta, tiene un solo, es decir, es un solo miembro, pero esta función podría tener varios miembros dependiendo del nivel de complejidad que se le quiera dar. Y es lo que la forma general de los métodos de Runge-Kutta formula. Los métodos de Runge-Kutta vistos en forma general, ya vimos los tres casos de primer orden que en realidad son los que con mayor frecuencia uno quizás puede usar. Los métodos de Runge-Kutta entonces son una familia que permite aplicar lo mismo que hemos hecho, pero dándole un poco más de complejidad a la función que estima la pendiente, a lo que hemos llamado el término phi, que es la estimación de la pendiente dentro de un intervalo de observación. Y lo hacen enfrentando o derivando esto de una comparación o de una utilización de la serie de Taylor, que como ya sabemos, permite aproximar la derivada de una manera muy eficiente, simplemente agregándole más términos a la serie. Todos esos métodos que resultan de ese análisis tienen esta misma forma. La única diferencia es que la función de incremento, o sea, la función que se usa para estimar la pendiente dentro del intervalo, va creciendo en complejidad dependiendo de contra cuántos términos de la serie de Taylor se haga el análisis. Aquí no vamos a hacer el análisis de la serie de Taylor ni de la forma como se despeja eso analíticamente, pero vamos a, digamos, a mostrar el concepto general. No lo vamos a hacer pues porque primero es una cosa bastante extensa y sirve para hacer un desarrollo matemático que comprueba que unas determinadas ecuaciones que vamos a ver ahorita se cumplen. Y pues ese pues es un trabajo que ya no, digamos, escapa al ámbito de interés de este curso. Sin embargo, el que esté interesado en hacerlo, pues básicamente puede acudir a la literatura y verlo como lo voy a mostrar aquí a continuación. Entonces, se conserva en todos los casos, aunque sean de segundo, de tercero o de órdenes más altos, se conserva en todos los casos que la ecuación para estimar la solución tiene siempre esta forma. Lo único que ocurre es que phi, que es la pendiente estimada, que es la que se usa para extrapolar desde un y hasta un siguiente y más 1 en una distancia h, esa phi puede ser más o menos extensa, más o menos compleja, dependiendo de qué tantos términos de la serie haya usado yo en el análisis. Como no siempre, como estos ya son unos métodos que están definidos y que ya están bien conocidos, pues no voy a hacer el desarrollo, repito, simplemente voy a mostrar cómo resulta el cálculo de la función phi después de haber hecho esos desarrollos. Van a aparecer aquí varias expresiones que pueden parecer algo densas, algo complejas, pero que si le ponemos algo de atención, un poquito de concentración, veremos que no es nada complicado, sino que es simplemente notación algebraica que a veces agobia un poco cuando uno ve el conjunto, pero que en la realidad son cosas que no pasan más allá de ser sumas y multiplicaciones. Entonces, al generalizar esta ecuación, entonces ya no la escribo y más phi por h. Bueno, sí la escribo de esa forma, pero phi, entonces ya tiene una, digamos, una forma, esta es una forma general que no nos dice absolutamente nada en particular, pero se conoce, se sigue conociendo como la función de incremento, y phi va a ser la expresión para representar la pendiente en el intervalo de análisis que va desde un x sub i hasta un x sub i más 1, que son los que delimitan cada uno de los pasos del análisis. Entonces, abordemos el tema. ¿Cómo es entonces en estos casos? ¿Cómo es entonces cuando consideramos más términos de esta función? ¿Cómo es el análisis para llegar a una solución?
Esa función de incremento, esa función phi, esta, o escrita así, en forma general, contemplando n términos, tendría esta forma. Un coeficiente A1 por un término K1, un coeficiente A2 por un término K2 y así sucesivamente. ¿Qué es A1 y qué es K2? Vamos a mirar ahora, digamos, ese es el secreto. Para saber si yo uso esta sola, hasta ahora hemos usado esta sola, con un solo término, que son las de primer orden, que como veremos, termina siendo el método de Euler, donde las A son constantes y K1, fíjate, es f de x y y sub i. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, que es y sub i más 1 igual, lo que hemos hecho hasta ahora en la fórmula de Euler, decía y sub i más 1 igual a y sub i más f de x y y, o sea, la pendiente en el punto inicial del intervalo por h. En su forma general, entonces, A1, A2, AN, hablando de la forma general para la función que sirve para estimar la pendiente en términos ya generales, esas A son constantes y el K1 es f de x y y sub i. O sea que si yo tomo solamente el primer término, entonces la función sería A1 por f de x y y sub i. Entonces A1 en el caso de Euler es el valor h y ese sería el método general. Ahora, si yo agrego más valores a la función de incremento, a la función phi, entonces tendría que K2 es otra forma de calcular, otra valoración de f, pero en unos puntos diferentes, xi más p1 por h, y más q11 por k1h, pues ya veremos esto de dónde sale. Y si yo sigo agregando los términos, cada valor de k tiene una forma genérica. Esto sale después de hacer unos despejes algebraicos al usar la serie de Taylor, pero repito, por el momento no nos asustemos, no es que esto haya que usar todo esto así. Estoy presentando el marco conceptual para que veamos de dónde sale. Se puede uno dar cuenta con cierta facilidad que si K1 es la derivada, la función, la pendiente de la curva en el punto inicial de todo nuestro espacio de análisis, y K2 tiene esta forma, K2 está escrita en alguna medida en términos de K1. Entonces, y K3 incluye a K1 y a K2, y K4 incluirá a K1, K2, K3, y Kn, en la expresión general, cuando yo voy a este enésimo término, aparecen K1, K2 hasta Kn-1. O sea que estas K se calculan de una manera recurrente. Necesito saber la primera para poder calcular la segunda. Porque si no conozco cuánto vale K1, no puedo calcular K2, porque K2 es la función aplicada en este valor de X y en este valor de Y, y este valor de Y involucra el valor de K1. Estas P1, P2, etcétera, y estas Q1, 1, Q2, 1, Q2, 2 son constantes que salen de un despeje algebraico. Repito nuevamente, al incorporar la serie de Taylor en el análisis. Pero bueno, esto simplemente es la descripción de que si yo le agrego más términos a la función phi, es decir, al cálculo, a la estimación de la derivada de la pendiente de la curva en el intervalo de observación, pues seguramente logre mayores niveles de exactitud, pero tengo que hacer bastante más cálculos. Y esos cálculos son como recursivos, porque no puedo calcular Kn sin haber calculado antes Kn-1 y así sucesivamente. Quiere decir entonces que dependiendo de cuántos términos yo le meta a esta función, voy a tener un método de Runge-Kutta de primer orden cuando uso uno solo, que son los que ya vimos en las clases anteriores y al principio de hoy. Si le meto dos términos, tendré Runge-Kutta métodos de segundo orden, de tercero, de cuarto, hasta de enésimo orden. Uno puede decir, pero ¿eso para qué tanta complicación? Pues depende del grado de exactitud que se quiera alcanzar. De hecho, en el plano de aplicación real, se usa con mucha frecuencia, o sea, es muy preferido el método de Runge-Kutta de cuarto orden, o sea, con 4 términos aquí, pero no es necesario hacer el desarrollo algebraico, porque como ya alguien lo hizo en el pasado,
uno simplemente llega a unas expresiones que son como unas fórmulas o expresiones de cálculo que las aplica para el problema en cuestión. Entonces se pueden tener, repito, métodos de longitud de diferentes órdenes dependiendo de cuántos términos se agreguen a la función de incremento. Ya habíamos dicho que si yo solamente agrego el primer término, lo que tengo es el método de Euler, porque el primer término es este, f de x y y sub i, por un valor a, que en este caso es, perdón, con un valor a, que en este caso es h. Si revisamos, sería decir a1 por k1, donde a1 es h y k1 es f de x y y sub i, como lo dice aquí. O sea, ese es el, digamos, con n igual a 1. No, ese no hay problema, esos son los que ya, digamos, no tiene tanta complejidad. No digo, no hay problema. No tiene tanta, es de complejidad baja. Pero si yo agrego más términos, entonces los valores de las A, las P y las Q, ¿cuáles son esas A, P y Q? Las que aparecieron aquí. Estos valores A, estos valores P que están aquí, y estos valores Q, sub i, J, Q11, Q21, todos esos valores, para poderlos encontrar, entonces hay que, y ahí viene el de dónde salen todas esas cosas. Si los quiero encontrar, entonces tengo que igualar esta ecuación a los términos de la expansión de la serie de Taylor. Entonces, si yo, por ejemplo, hago segundo orden, o sea, cojo dos términos de la función phi, o sea, le meto a esta función los dos primeros términos, volvemos a revisar atrás, cojo este y cojo este, estos dos como función phi. Entonces tengo que despejar A1 y A2, y tengo que despejar, para poder tener K2, tengo que saber cuánto vale P1 y Q11, porque este K1 sale de aquí a este análisis, pero entonces tengo incógnitas A1, A2, P1 y Q11. Entonces, enfrento eso con la expansión de la serie de Taylor hasta el segundo término, y eso me va a producir un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Esas 3 ecuaciones con 4 incógnitas salen de un desarrollo. Esto que acabo de proyectar aquí no es otra cosa que una captura del PDF del libro de Chapra, donde nos muestra cómo al enfrentar, al hacer este proceso que lo acabo de describir aquí en esta frase, al igualar la ecuación con la expansión de la serie de Taylor hasta el segundo término, aquí nos muestra la fundamentación algebraica o analítica de dónde sale eso, y no lo voy a explicar obviamente, pero está la referencia en este o en el libro de Burden y Files, también creo que está con bastante detalle. Pero nos llega a esto, dice, si comparamos términos comunes, se debe satisfacer lo siguiente. Entonces son 3 ecuaciones que resultan con las cuatro que involucran las cuatro cosas que no conozco, que son A1, A2, P1 y Q11. Pero tengo 1, 2 y 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Como hay una incógnita más que el número de ecuaciones, entonces quiere decir que ese sistema no tiene una solución única. Entonces, para particularizar, yo tendría que darle un valor a una cualquiera de las 4 incógnitas, que básicamente puede ser una condición de arranque, para poder particularizar y poder decir, bueno, A1 vale tanto, A2, P1 y Q11 valdrían tanto. Entonces, esto significa, por haber resultado esa comparación, por haber resultado, ay, discúlpenme, por haber resultado esa igualación de la ecuación que tenemos aquí con la serie de Taylor hasta el segundo término, resultar en 3 ecuaciones con 4 incógnitas, significa que no es una sola la solución, que no hay una sola posible solución, sino que hay una familia de soluciones. Pero entonces, otra vez, discúlpenme por haber hecho lo que no es. Pero entonces, la solución que siempre se adopta en estos casos es, bueno, usted tiene 4 incógnitas que son A1, A2, P1 y Q11. Entonces, dele un valor a A2, bueno, a cualquiera, pero en este caso la solución es darle un valor a A2, y si usted dice, bueno, A2 vale tanto, le da un valor que lo tiene que sacar de alguna parte o lo tiene que fijar de alguna manera, entonces ya puede particularizar la solución de este sistema, y entonces podría saber cuánto vale K2,
y por lo tanto ya podría tener una solución para el cálculo de su y sub i más 1. Entonces, como yo le puedo dar a A2, le podría dar cualquier valor. Entonces, dependiendo del valor que yo escoja, tengo un método de run ejecuta de segundo orden. Si yo digo que A2 vale 0, que A2 vale 1, que A2 vale 2, ¿cuántos valores le puedo dar a una constante? Infinitos. Entonces tenemos un número infinito de métodos de run ejecuta de segundo orden, y lo mismo pasa para el tercero, para el cuarto, para cualquier orden. Entonces, pero si la solución de la ecuación diferencial es cuadrática o de primer orden, y estamos trabajando con una igualación hasta el segundo término, entonces, si la ecuación diferencial, si la solución de la ecuación diferencial es de segundo orden o de menor orden o de primero, cualquiera de los métodos de segundo orden que resulten de hacer esta elección arbitraria de un valor para A2 va a resolverlo con toda exactitud. ¿Por qué? Porque sus diferencias van a estar en el residuo más allá del segundo orden. Entonces tendremos que si la solución de la ecuación diferencial es de orden tercero o de orden cuarto o de orden superior, entonces con cada run ejecuta de segundo orden, la solución es ligeramente diferente de las demás. Es decir, dependiendo de cuál es con un determinado valor para la constante A2, se tiene una solución. Con otro valor distinto de A2 se tendrá otra. En los casos en que la solución de la ecuación diferencial ordinaria sea de orden superior al segundo. Entonces, ¿cómo se maneja este término? Hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, si digo que A2 vale 1/2, esa es una suposición, y eso nos conduce al método de Heun con un solo corrector, que se llama así porque al suponer que A2 es igual a 1/2, entonces de estas ecuaciones voy a tener que A1, si A2 vale 1/2, A1 también vale 1/2, y P1 vale lo mismo que Q11, y ambos valen 1/2. Simplemente se trata de despejar en estas ecuaciones los valores de las incógnitas, suponiendo que A2 vale 1/2. ¿De dónde salió el 1/2? De que alguien dijo, bueno, probemos con 1/2. Y entonces encontramos esto. Encontramos que lo que estamos diciendo es, no solamente cogemos los dos primeros términos, con A2 igual a 1/2, entonces la ecuación de Heun o la ecuación de Euler se nos convierte en que y sub i más 1 es igual a y sub i más la función phi solo con los dos primeros términos, por el valor del paso, y tendríamos que como A1 valió al despejar de las ecuaciones básicas los valores de A1, de P1 y de Q11, entonces vamos a encontrar que A1 vale 1/2, que K1 y K2 están aquí multiplicados por A1 y A2 por 1/2. Entonces esta ecuación, donde K1 es f de x y sub i, y K2 es f de x y más h, y más K1h. ¿Esto de dónde salió? Salió del análisis que ya habíamos hecho antes, de la comparación con la serie de Taylor completa, donde decíamos que al hacer la función de incremento, K1, K2 y Kn tomarían estas formas. Vamos a adelantar un momento otra vez a donde íbamos. Y entonces tenemos que K1 es la pendiente al inicio del intervalo y que K2 es la pendiente al final del intervalo. En la práctica, ¿cierto? Por lo tanto, este método de run ejecuta de segundo orden no es otra cosa que el método de Heun sin hacer iteraciones de corrección. En un segundo análisis, si suponemos que A2 vale 1, vamos a llegar al método del punto medio. Esto es para que veamos que aunque yo haya metido más términos de la serie de Taylor en el análisis,
cuando solamente considero los que me interesan, vuelvo a llegar a los métodos de primer orden que teníamos originalmente. Pues porque lo que he hecho es truncar la serie de Taylor, la serie de términos de la función de incremento para considerar solo los que necesito y ver que sí hay consistencia entre el análisis particular que habíamos hecho inicialmente, cuando veíamos Euler, Heun y punto medio como métodos independientes, y el análisis general que estamos derivando de del estudio completo de la función de incremento. Entonces, en este segundo caso, suponiendo que A2 vale 1, de las expresiones, entonces voy a tener que A1 vale 0, porque si A2 vale 1 y esta suma vale 1, A1 vale 0. Y se desprende que P1 es igual a Q1, 1 igual a 1 medio. Porque si A2 vale 1 y este producto vale 1 medio, es porque P1 vale 1 medio y porque Q1, 1 vale 1 medio. Al sustituirlos en la misma ecuación que es la función de incremento con solo dos términos, entonces vamos a tener que y sub i más 1 es igual al y sub i más K2 por h. ¿Por qué? Porque A1 vale 0, este término se anula, y A2 vale 1, entonces aquí tengo K2 por h. Donde K1 es la función, la pendiente en el punto inicial del intervalo, y K2 es la pendiente en el punto medio del intervalo. Porque esto es simplemente la expresión que veíamos láminas atrás, donde he reemplazado los valores, en este caso, de Q1, 1 y de P1. Entonces, esto, pues si esto es K1 y esto es K2, entonces esto que tengo aquí, pues es una expresión equivalente al método del punto medio. Y el otro caso es cuando se usa un valor de 2/3 para la constante A2, que fue propuesto por Ralston y Rabinowitz. Es un caso diferente a los de Heun y el punto, o sea, es una solución también del mismo orden, pero no es ni Heun, ni punto medio, ni Euler. Es una solución que Ralston y Rabinowitz pudieron probar con este valor de 2/3, que con esa aproximación se obtenía un error de truncamiento menor, o el error de truncamiento mínimo para los algoritmos de segundo orden. Entonces, con esta versión se deriva de las ecuaciones, esas cuatro ecuaciones, estas tres ecuaciones con cuatro incógnitas que veíamos dos o tres láminas atrás, sería que A1 queda valiendo 1/3 y que P1 y Q1, 1 queda valiendo 3/4. Por lo tanto, entonces, la expresión se me transforma en esto. Recuerden, donde K1, 1 es la pendiente en el punto inicial del intervalo y K2 la función, la pendiente evaluada con los valores P y K, P y Q1, 1. K1, 1 es la pendiente en el punto inicial del intervalo, K2 es la pendiente en XI más 3/4 de H y en YI más 3/4 de K1 por H. Al meter eso en la expresión, obtengo al hacer el cálculo con esa expresión, entonces los valores que proyecto de y sub i más 1 con este método Ralston y Rabinowitz tienen menor error de truncamiento que los de los métodos anteriormente vistos. Si le meto 3 términos a la serie de Taylor, entonces se van a generar 6 ecuaciones con 8 incógnitas, no 4 ecuaciones con 3, como era en el caso de cuando solo usaba 2 términos. Y en ese caso, si resulto en 6 ecuaciones con 8 incógnitas, pues tengo que darle valor a 2 de ellas para poder particularizar la solución de ese sistema. Entonces, al hacerlo, se suele llegar a una expresión que tiene esta forma, donde el y sub i más 1 se calcula como el y sub i más 1/6 de K1 más 4K2 más K3 por H. Fíjate que esta ya es la función de estimación de la pendiente, donde K1 es la pendiente en el punto inicial del intervalo, K2 es la pendiente en el punto medio, pero poniendo aquí el K1 también, y K3 es la pendiente
en un punto con X al final del intervalo y con un Y calculado con esta expresión. Si la ecuación diferencial está en función solo de X, si fuera así, no de X y Y, veremos que al aplicar esto se convierte simplemente en el método de Simpson de 1/3, pues porque lo que estamos haciendo para resolver una ecuación diferencial no es otra cosa que integrarla, ¿cierto? Entonces, si fuera en una sola variable, o sea, si la ecuación diferencial de y de x igual a f de x, no a f de xy, esta fórmula, al aplicar esta fórmula, esto es equivalente a aplicar a la integral de Simpson de 1/3. Si le meto 4 términos a la función de incremento, entonces obtengo el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que tiene, la solución tiene esta forma que aparece aquí. Y sub i más 1 es igual a y sub i más 1/6 de K1 más 2K2 más 2K3 más K4 por H, donde las Ks tienen esta misma forma, ya más o menos la conocemos. K1 es la función, la estimación de la pendiente en el punto inicial del intervalo. K2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, pero metiendo aquí el K1. K3 tiene esta forma, metiendo aquí K2, y K4 tiene esta forma derivada pues, de la comparación con la serie de Taylor. Este es, digamos, tal vez el más popular entre los analistas que resuelven ecuaciones diferenciales ordinarias usando esta clase de técnica. El método de quinto orden, ya este es, digamos, lo presento a título informativo. Cuando le meten 5 elementos, 5 miembros a la función de incremento, resulta en una solución iterativa de este tipo. Pues obviamente donde K1, K2, K3, K4 y K5 tienen formas conocidas. K1 ya sabemos, K2 también sabemos, K3, aquí la K3 aparece un poco más compleja porque involucra K1 y K2. K4 involucra a K2 y K3 y K5 involucra a K1 y K4. Y K6, porque aquí hay K1, K3, K4, K5, K6. Aquí hay algo que falta. No, que les ruego el favor de que revisen contra la literatura porque me parece que aquí quedó faltando el término de K2. Bueno, esas, digamos, por eso dije que este era, digamos, como a término informativo. Veamos para cerrar, un pequeño ejercicio. Si a mí me dicen que tengo esta ecuación diferencial de y de x igual menos 2x cubo más 12x cuadrado menos 20x más 8.5. Que la integre sabiendo que la condición inicial es que en x igual a 0, y vale 1. Usando un paso de 0,5. Y compare con la aproximación que obtenga con la solución real. La solución real, pues, es esto, que consiste en integrar la ecuación diferencial. Esto quedaría menos 0,5x a la 4, porque es menos 2 sobre 4 menos 0,5, más 12x3 sobre 3, o sea, 4x cubo, 20x cuadrado sobre 2, se da menos 10x2, y así sucesivamente. O sea, esta expresión es la solución analítica de esta ecuación diferencial. Entonces, como el método de Runge-Kutta de cuarto orden es iterativo. Bueno, el siguiente xi es el xi anterior más un paso h, y el h ya sabemos que es de 0,5. Sabemos que la fórmula de Runge-Kutta de grado 4 la habíamos visto un par de láminas atrás, es esta. El y sub i más 1 igual y sub i más 1/6 de K1 más 2K2 más 2K3 más K4 por h. Donde K1 es la función, nuevamente, K1 es la función en el punto inicial del intervalo. K2 es, digamos, la pendiente en el punto inicial del intervalo. K2 es otra forma de la pendiente, pero en este valor de X y en este valor de Y. K3 también es la misma pendiente, pero en este valor de X y en este valor de Y. Y K4 también es la misma pendiente. Fíjense que todas son la misma, pero en distintos valores de X y de Y. Si yo evalúo esta solución analítica en valores 0, 1, 2, 3, 4, perdón, en la iteración 0, 1, 2, 3, 4 con x igual a 0, 0, 5, 1, 1, 5 y 2, es decir, usando paso de h igual a 0,5,
Los valores que me entrega este cálculo son estos que tengo aquí. O sea que esta tabla de X y Y son valores de la solución real analítica. Ahora veamos, aproximemos esos valores con un método de Runge-Kutta de cuarto orden. Ya sabemos que como el Runge-Kutta es de cuarto orden y mis ecuaciones de orden 3, ese Runge-Kutta va a resolver eso a ciencia cierta. Entonces empecemos. En una iteración inicial, el X inicial vale 0, el Y inicial vale 1, eso nos lo dieron como condición inicial del problema, nos lo dieron aquí, cuando nos dieron esto. En X igual, o sea que ese valor para X igual a 0, Y vale 1, ya lo sabíamos, nos lo dieron. Entonces, al hacer la primera iteración, el siguiente paso es X1 igual es 0,5. El Y1, o sea, el Y en 0,5 es igual al Y sub 0, es este, más un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4 por H, donde esta es la expresión de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, ¿qué pasa con K1, K2, K3 y K4? K1 es igual a f de x y más 1, x y y sub i. K2, K3 y K4 tienen estas expresiones. Al valorarlas, K1 es la función en 0 y 1, que es la condición inicial, y me da 8,5. K2 es la función en x más medio h, o sea, en 0,25, en el x inicial más medio h. El x inicial es 0, medio h, como h es 0,5, entonces medio h es 0,25. Y el y sub i más un medio de K1 por h. Entonces el y sub i sería el y inicial 1, más un medio de K1 por h. 8,5 entre 2 por h. Y entonces, si eso es K2, entonces es la función, o sea, esta expresión evaluada en este valor de x y en este valor de y me da 4,21. K2 es la misma función, la misma pendiente, pero evaluada en este valor de x y en este valor de y. Fíjense que aquí ya tiene más claridad la aplicación. Xy más medio h sigue siendo 0,25. Y aquí, y más medio K2 por h, entonces y más medio por K2 por h, ¿no? Porque K2 ya lo tuve aquí y me da esto. No sé si este valor está equivocado. Porque es como si hubiera cometido un error allí. Bueno. Lo cierto es que yo calculo K1, K2, K3 y K4, y entonces después los meto en esta fórmula y tengo ya el Y. Ah, no, parece que sí igual. Bueno, y tengo el valor de Y que me da 3,21875. Fíjate. Aquí lo que quiero resaltar es que para llegar al Y proyectado, tuve que calcular primero los valores de K. Entonces, por eso es que este tipo de métodos no es para hacerlo manualmente, es para tener un programa de computador que yo le diga cuál es el grado, o sea, que yo le diga que si voy a aplicar esta fórmula de Runge-Kutta de cuarto orden, él calcule automáticamente en cada paso estos valores, porque ustedes ven que el cálculo realmente no es nada trascendental o complicado, es simplemente calcular los K, que es evaluar la función en distintos valores de X y de Y, a medida que lo voy calculando o lo voy metiendo en el siguiente, y luego evaluar la fórmula de Runge-Kutta de cuarto orden usando los K que ya encontré. Pero hacer eso manualmente puede tardarse bastante tiempo dependiendo de qué tan compleja sea esta ecuación, y además pues tiene el inherente riesgo de que el ser humano comete errores al hacer los cálculos manuales. Pero como ven, la solución no es nada, digamos, complejo. Ahora, si hago la siguiente iteración, entonces en la siguiente iteración el x es 1, 0, bueno, aplico nuevamente la expresión, calculo nuevamente los k, obviamente con los valores ahora x y es 0, 5 y y sub i es el que yo obtuve en la primera iteración. Entonces aquí este x y es 0, 5, el siguiente paso. Y sub i es el y en el siguiente paso que ya lo calculé en la iteración inmediatamente anterior, o sea, en la lámina anterior.
Ahora calculo K2, K3, K4 y al meter esos valores en la expresión de Runge Kutta de cuarto orden, encuentro que el Y para X igual a 0, a 1, que es el paso de 0,5 hasta 1, el segundo paso, me dio 3, que coincide con el valor analítico. El anterior también coincidía. ¿Por qué? Pues porque esta ecuación es de grado 3 y estoy usando un término de cuarto orden y cualquiera de los términos de cuarto orden va a resolver con exactitud los de ecuaciones de tercero y de segundo o de primero. Si hago una iteración más, vamos a llegar a lo mismo. Entonces ahora mis valores son X inicial vale 3, vale 1, el Y inicial es el Y obtenido en el paso anterior, 3. Calculo con esta expresión el K1, es decir, evaluar esta función de la aproximación de la pendiente en X1, Y1, en el X2, Y2, en 1 y en 3. Ahí encuentro K1 y entonces puedo calcular el K2, porque sabiendo K1 puedo calcular el K2, el K3, el K4, y al aplicar esos valores en la expresión de Runge Kutta de cuarto orden, encuentro otra vez el 2,21875 y así sucesivamente. Si sigo haciendo los pasos, voy a encontrar que esa solución de cuarto orden me va a resolver correctamente esa ecuación diferencial original. Entonces, con eso vemos, mis queridos amigos, que los métodos de Runge Kutta funcionan razonablemente bien, especialmente este de cuarto orden, que es como muy preferido porque cobija o sirve para resolver problemas de múltiples naturalezas. Reitero, se necesita tener herramientas de cómputo para implementar los cálculos porque son muy sencillos, son solo evaluaciones de una misma función en distintos puntos, pero pues la idea es que el ingeniero se libere de esa tarea mecánica de hacer los cálculos, que más bien programe en alguna forma, en algún mecanismo o mediante alguna herramienta la realización de esos cálculos y dedique su potencial intelectual a analizarlos y a tomar las decisiones que correspondan a partir de los resultados obtenidos. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes hasta este momento. Bien, entonces con esto cerramos este tema. Hay muchas otras cosas más para decir, pero pues con lo que hemos visto está cubierto el objetivo planteado en el sílabo del curso y en general es lo que normalmente se hace. Hasta aquí se llega a este nivel de curso. Mañana entonces tendremos el taller que usaremos para la calificación del tercer parcial. Vamos a hacer 2 ejercicios exclusivamente de la temática correspondiente al tercer corte, sin incluir esta temática de las ecuaciones diferenciales, que por razones obvias, pues hasta hoy acabamos de completar su descripción y pues evaluar mañana eso sería un poco atrevido. Entonces vamos a hacer 2 ejercicios del tema de integrales y derivadas, uno de cada cosa, ejercicios relativamente simples, me parece a mí, ya los tengo delimitados en la clase que tendremos mañana de 9 a 11 de la mañana. Entonces los espero mañana muy puntuales a las 9 de la mañana para desarrollar ese ejercicio, para desarrollar ese taller de solución de 2 ejercicios. Tendremos comunicación permanente durante las 2 horas. Ustedes tendrán también la posibilidad de acudir a todas las fuentes de información e inclusive supongo que si lo desean interactuarán entre ustedes de manera que tengamos el mejor resultado posible. Bueno, no es más por el día de hoy, entonces les agradezco mucho su amabilidad, su atención y les deseo que tengan un muy feliz día. Nos vemos mañana puntualitos para dar la estocada final. Buenas tardes. Igualmente, profesor, feliz resto de tarde. Muchas gracias.